Paséate en la alabanza de tu pueblo y manifiéstate con milagros y grandes señales a favor de ellos, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado entre las naciones. Aleluya. Glorioso, poderoso, grandioso eres tú, Señor. En un paraíso estoy. Llévate toda carga y angustia del corazón. En un paraíso estoy. Señor, haz un corazón fértil para que tu palabra, Dios mío, donde yo más haga milagros, prodigios y señales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte, pero muy fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Glorioso. Dios le bendiga. Le invito a que tome asiento. Bienvenidos a la iglesia. Una pregunta que me han hecho a menudo o muy frecuentemente es si realmente podemos hablar con Dios o realmente nuestra oración llega a Dios. Porque ciertamente para algunas personas Dios está muy lejos o muy ocupado para que atiendan su situación. Hay demasiadas situaciones graves y difíciles en la tierra como para que quizás Dios quiera ver la mía o quiera estar atento a mi situación o a mis angustias, a mis pruebas, a mis situaciones difíciles. La Biblia constantemente nos está tratando de demostrar y de enseñar un Dios muy cercano y darnos los medios necesarios y las herramientas necesarias para saber llegar a Él. Pero por alguna razón, llámese la incredulidad, llámese ciertas cuestiones de pensamiento que la humanidad tiene, nosotros alejamos a Dios de nosotros. Los prejuicios, las ideas preconcebidas de que Dios nunca me va a escuchar, o yo no soy digno o digna para que Dios me escuche. Y todas estas cuestiones no nos permiten muchas veces, son como bridas, como trabas, como riendas que nos impiden llegar a una gran bendición de Dios. Para eso están las historias bíblicas, para eso están las situaciones que vivieron muchos hombres y mujeres, para que nosotros aprendamos cuál es el camino. La vida de ellos son como balizas. Vio que los aviones necesitan las balizas para aterrizar, ¿verdad? Pueden tener todo, pero necesitan que la pista esté iluminada. Y cuando un aeropuerto pierde las balizas, automáticamente se cierra el aeropuerto, se clausura, hasta poder repararlas, porque esas balizas son indicadores de dónde ese avión tiene que aterrizar. Inclusive todo lo que altera el tráfico aéreo, llámese un edificio muy grande, llámese una torre de diferentes circunstancias, tienen balizas para que el piloto o aquel que va pilotando el avión pueda entender que está frente a un obstáculo, frente a una situación. Son warnings, son avisos que le van diciendo a aquel que está en la aeronave que tenga cuidado o que está llegando al sitio. De la misma manera, cada historia bíblica que tenemos aquí en las Escrituras son como balizas para nosotros. Son las historias de ellos, y hoy vamos a ver la historia de una de ellas. Son para nosotros como lumbreras, como parte del pensamiento de Dios para que nosotros podamos saber cómo podemos obtener la bendición. Cómo podemos obtener los milagros de parte de Dios. ¿Y cuáles son los requisitos para poder alcanzarlos? Porque en esta vida, y aún en la espiritual, todo requiere de requisitos. Si tú me dices, mire pastor, yo mañana quiero ir a estudiar a la universidad. Bueno, el primer requisito es que tienes que tener el secundario completo. No, yo quiero entrar sin haber estudiado. No, es imposible. Si tú no terminas el secundario,
No entras a la universidad. Es como querer ir a la secundaria sin tener el primario, ¿verdad? No puedes. O tendrás que hacer un curso, o tendrás que hacer algún sistema que inventó el Estado, o creó más bien que inventar, para que tú puedas cursar de manera aguda el primario para luego entrar a la secundaria. Hay cuestiones que requieren requisitos. Y cualquier cosa que tú hagas en esta vida tiene requisitos. Tú quieres ir a sacar el carnet de conducir, hay requisitos. Tienes que rendir el teórico, el práctico, pastor, que lo rendí 7 veces mal, tendrás que rendirlo 8 veces. Todo tiene requisitos, requisitos físicos, porque si no ves no te dejan manejar y tienes que pasar por un control del oftalmólogo y así. Todos los ámbitos de nuestra vida tienen requisitos. En la fe encontramos requisitos también para poder obtener la bendición de Dios. Una persona incrédula no puede recibir la bendición de Dios. No puede vivir bajo la bendición de Dios. Una persona sin fe es imposible que Dios se pueda comunicar con él. Una persona que no habla con Dios es imposible que Dios le hable a él. Son requisitos. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Punto. No hay más vuelta de hoja que darle. Si yo no tengo fe, no le soy grato o grata a Dios. Es un requisito fundamental para que Dios mínimamente quiera mirarme, que yo tenga fe. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde. Ese es un gran requisito. Si tú vives una vida de soberbia ante los ojos de Dios, jamás Dios te hablará. Jamás Dios te mostrará nada. Ni siquiera intentará hacer un milagro. Simplemente te va a resistir. Tú querrás entrar y Él no te dejará entrar. Eso es resistir, ¿verdad? Si yo digo ahora a los hermanos, mire, viene gente que no deseamos, hagan una resistencia en esa puerta. Los hermanos se van a parar ahí y van a resistir. Entonces el soberbio va a querer entrar a la presencia de Dios y Dios lo va a resistir. No lo va a dejar entrar, no le va a dejar ver su palabra, no le va a dejar entender el mensaje. Porque hay soberbia en su corazón. Y así dice la Biblia. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. La gracia de que lo conozcan, la gracia de entender su palabra, la gracia de orar y escucharlos y que ellos se sientan escuchados. Y esos son todos requisitos para poder obtener la fe, para poder obtener los milagros, para poder obtener una relación con Dios. Son los mismos requisitos que exige cualquier otro ser para poder abrirte la puerta de tu casa. Tú no le abrirás la puerta de tu casa a quien te agrede, a quien ni siquiera tiene algún tipo de empatía contigo, ¿verdad? Cuando tú estás en tu casa y viene alguien que a ti no te agrada o tú no le agradas a él, tú dices, no, cerrá la puerta, cerrá las cortinas y apaga la luz. ¿Verdad? Que piense que no estamos. Tú resistes a esa persona porque sabes que no te quiere, porque sabes que no es grata a tu vida, ¿verdad? ¿Y cómo le hace la gente a los testigos de Jehová? Cuando los testigos de Jehová se paran en la puerta, la gente se esconde. ¿O no es así? Se ríen los hermanos. Ni siquiera le abren la puerta para decir, mire, yo soy cristiano, no es necesario que usted venga. No, directamente dicen, apaguen las luces, apaga el televisor. Y se esconden y esperan ahí. Están así, 10, 15 minutos. Qué insistente que es este hombre, ¿no? Tú lo resistes. Porque no te agrada su doctrina. Porque no quieres saber nada con lo que te pueda decir. Entonces hay requisitos para obtener ciertas bendiciones de Dios. Y tenemos que aprender, y para eso están aquí las historias. Son esa baliza que necesitamos para llegar. Es decir, ¿cómo tengo que hacer, pastor, para que Dios me escuche? ¿Cómo tengo que hacer, pastor, para que Dios responda a mi oración? ¿Cómo tengo que hacer, Dios, pastor, para tener una relación plena con Dios? Porque, en definitiva, esa es la idea de un cristiano, ¿verdad? Y si tú mañana militas en cierta fuerza, tú conoces quién es tu general. Supongamos que tú digas, pastor, quiero ser soldado. ¿Soldado de qué nación? De mi patria, de aquí, de la Argentina. Entonces te vas y te enrolas
en lo que se llama las Fuerzas Armadas. Tienes Marina, Fuerza Aérea, Ejército, bueno, hay un montón. Y te enrolas y comienzas a vivir una vida militar. Y la vida militar tiene requisitos. Tú no entrarás al cuartel con las mechas aquí hasta la cintura, ¿verdad? No, porque en la vida militar el pelo es corto, pastor. Y las mujeres tienen que andar con rodete y ponérselo aquí, porque si no, no les dejan estar así. Pero bueno, les gusta la vida militar. Y aquel que le gusta la vida militar acepta los requisitos que la vida militar le da. Y entonces tienen que estar uniformados, tienen que agarrar sus borceguís y lustrarlos. Aquí en el mundo secular tú no lustras jamás un zapato, no hay ningún problema. Pero la vida militar no, viene la superioridad y mira tu zapato y si no está lustrado, ay de ti. Yo hice el liceo militar, General Roca en Comodoro Rivadavia. Tenía 14 años cuando comencé. Y pasaban y nos hacían así en los botones. Y si un botón estaba flojo, ellos se enojaban. Y para que nunca más estén los botones flojos, ¿sabes qué nos hacían? Ahora me agarraban toda la ropa y me decían, cadete Camus, era el cadete de primer año, saca todos los botones y los cose en una toalla de mayor a menor. Los de traje de gala y los de traje de fajina. Y ahí estaba yo, 2 de la mañana, cosiendo botones en una toalla. Eso es una locura. Así me formaron. Al otro día voy a venir, decía el dragoneante. Y pasaba el otro día y yo tenía en una toalla todos los botones de todo mi ropa que estaba en mi ropero, cosiditos de mayor a menor, en orden, simétricos, así. Listo. ¿Entendió, cadete? Sí, entendí. Nunca más voy a tener un botón flojo. Jamás. En todo mi proceso de estando ahí, tuve un botón flojo. Aprendí, por las buenas o por las malas. Por la razón o por la fuerza. Pero son los requisitos. No me desagradaba porque me gustaba cierto tipo de forma de vida y de orden. Y la gente que se enrola en esto entiende que es así. Y no le desagrada. No le desagrada que le digan cuerpo a tierra, al piso y arrastrándose con un fusil. Porque entienden que algún día quizás tienen que defender a su país. Porque entienden que quizás algún día van a ser los héroes de su nación. El que se enrola en la vida militar piensa eso. O tiene ese concepto. No le desagrada tener que lustrar sus zapatos. No le desagrada tener que ser puntual. Y le dicen a las 7 de la mañana suena esta trompeta, la diana, y a las 6 de la mañana todos despiertos al pie de la cama. Como los cristianos, pastor, así, ¿verdad? Tú le dices hay que levantarse a las 7 y a las 10 más o menos estamos con los mates, pastor. A las 11:30 estamos llegando a la iglesia. Y a las 12:15 me tengo que ir porque tengo cosas que hacer. Y ellos cumplen con todos los requisitos. Y a medida que van cumpliendo con los requisitos, avanzan en los galardones. O sea, avanzan en lo que se llaman los escalafones. Y arrancan como subteniente, teniente, o ya sea el plano oficial o suboficial. Cabo, cabo primero, sargento, sargento ayudante, teniente, teniente primero, capitán, mayor, teniente coronel, y así sucesivamente. Alférez, bueno, depende de la fuerza que sea. Y a medida que avanzan, conocen más internamente todo lo que es la fuerza militar, conocen a sus jefes, conocen todos los procedimientos y a medida que pasa el tiempo, su conocimiento es mayor, su experiencia es mayor, sus galardones son mayores. Nosotros les llamamos escalafones. Y ahí van avanzando, o sus grados. En la vida espiritual es exactamente igual. Tú tienes que conocer los mecanismos para obtener la bendición de Dios. Tú tienes que conocer las herramientas que tú tienes para que Dios te pueda escuchar, para que Dios pueda obrar en tu vida, para que Dios haga milagros en tu vida. No es que tú te sientas aquí y dices, milagro y listo, por decir la palabra ya está. No, los milagros de Dios y una vida bendecida se obtienen cuando una persona de alguna manera entra en el plan de Dios.
Hay milagros generales de Dios. Sale el sol para todos, los buenos y los malos. Llueve para todos, los buenos y los malos. Cuando hay un día lindo decimos, uy, qué lindo día, gloria a Dios. Aquí en Río Gallegos es un lindo día. Es tanto para ti que eres justo o buscas la justicia, como para los malos también. Pero hay cosas personales de Dios para ti. Hay una relación, una vida personal de parte de Dios para ti, que no la tiene nadie. La Biblia dice que Dios escribirá en una piedrecita blanca tu nombre, y que tiene galardones para ti en el reino de los cielos que no tiene para otros, y eso es solo para ti. Pero tienes que aprender, y tenemos que aprender cómo obtener la bendición de Dios, cómo obtener el favor de Dios. Cuenta la Escritura así, y abre tu Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8 al 17. Estoy en la página 331 de mi Biblia. Y vamos a leer una hermosa historia, una hermosa baliza que nos va a mostrar qué es lo que a Dios le agrada, cómo nos tenemos que conducir. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 1, el nacimiento de Samuel. Pero vamos a arrancar desde el versículo 8. Dice así, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Esto es palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Qué hermosa historia, qué mujer valiente, qué mujer con decisión, qué mujer sabia en el conocimiento de Dios. Cómo entendía cómo Dios trabajaba. Dice que Ana sufría de la incapacidad de tener hijos. Le dolía en su corazón. Era como una etapa pendiente para su vida que no podía cumplir. Y esto la tenía en amargura, la tenía en tristeza. Y a pesar de que su esposo hacía todo lo posible para que ella esté bien, hay cosas que solo Dios puede solucionar. Hay situaciones del corazón que solo Dios llega ahí. No va a llegar ni el dinero, no va a llegar ni siquiera tus amistades, no va a llegar tu esposo, tu esposa, no va a llegar nadie. El único que puede entrar ahí es Dios. Porque es el único que conoce todo tu corazón. Hay lugares que son inviolables, que nadie puede llegar. Hay cuestiones de la mente y del corazón que ni siquiera los padres pueden entrar en la mente de los hijos y poder resolver esto. Ella estaba en amargura, estaba en tristeza, estaba en necesidad. Su necesidad no la podía suplir nadie, ni siquiera su esposo. Dice que él vino, la vio en esta tristeza, en esta amargura. Y le dice, ¿acaso, mujer, yo no te soy como 10 hijos?
No, no lo eres. No entiendes lo que hay en el corazón. Nadie entiende lo que sufro. Nadie entiende lo que estoy padeciendo y ni siquiera quizás yo me entienda lo que estoy pasando en mi corazón. Esa era la condición de Ana. Ella se sentía mal porque quería procrear, quería un hijo. Quería ser de bendición con un hijo. Se crea una necesidad. Y dice que Ana, versículo 9, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado junto a una silla en un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fue a buscar la solución en aquel que era el único que podía hacer algo. Entendió cuál era el lugar. Entendió quién era el único que la podía entender en su totalidad. Claro que su esposo la amaba. Claro que su esposo hubiese hecho cualquier cosa para ayudarla, pero él no podía entender su corazón. Hay cuestiones del alma que solo Dios las puede entender. Por eso es primordial que tú aprendas a acercarte a Él. Por eso es básicamente lo primario que uno tiene que tener, es saber acercarse a Dios. Porque por momentos en la vida nadie te podrá ayudar. Y habrá momentos en tu vida que absolutamente te sentirás solo o sola. Y el único que puede llegar ahí es Él. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él, dice la Biblia. No podrás llegar por ningún santo, ni por un pariente, ni por nadie, solo por Él, por Jesús. Porque Él es el único que puede encontrar en ese recoveco de tu mente y del corazón cuáles son tus verdaderas necesidades. Dice que Ana entendió dónde tenía que ir. No fue a reprocharle a su marido. No fue a quejarse con el vecino. No fue a pelear con uno y con el otro. Ni a reclamarle ni siquiera al Estado por qué ella estaba así. Porque tiene derechos, ¿no? Y como derechos quiero que... No. Ella entendió dónde tenía que ir. Y dice que subió a Silo, donde estaba el templo de Dios. A la iglesia fue. ¿Verdad? Fue ahí. De aquí saca la gente cuando tú te sientes mal y la gente no te tolera más. ¿Qué te dice? Anda a llorar a la iglesia. ¿No te dice así? Bueno, de aquí lo sacaron. Y cuando ya no te toleran los parientes, dicen, oh, siempre llorando, anda a llorar a la iglesia, te dicen. Como diciendo, ese es el lugar. Y en parte no se equivocan. Es el lugar donde venimos a derramar nuestra alma a Dios. Dice las Escrituras así. Y dice que ella llegó al templo y con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. No se quedó con nada. Lo que hizo ella es derramar todo su corazón ante Dios. Fue, de alguna manera, entendió y comprendía qué es lo que tenía que hacer. Y dijo, voy a ir al templo a orar. ¿Ya quién puede solucionar este problema? Claro, no había una ciencia que la pueda ayudar. Nadie entendía nada del concepto de la esterilidad. Nadie comprendía cómo solucionar la cuestión de una mujer estéril. Hoy tenemos un montón de recursos, pero para aquel entonces no. Pero aunque estamos en el año 2025 y pleno siglo XXI, todavía hay muchas cosas que nadie puede solucionar. Todavía la gente consume drogas para sentirse bien. Todavía la gente va a todo tipo de lugar para que un psicólogo le pueda ayudar a salir de todos sus trastornos. Todavía tenemos grandes imposibilidades para resolver cientos de problemas del corazón y del alma. Todavía la gente se quita la vida. Todavía el odio está en nuestro corazón. Todavía los conflictos aparecen en la vida. Siglo XXI, con toda la tecnología, todavía hay pobreza. Y hay personas que ni siquiera llegan a fin de mes. Los problemas siempre se están
Siempre van a estar. Tenemos que saber dónde ir a buscar la ayuda. Tenemos que saber dónde tenemos que recurrir. Y dice así: y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y escucha aquí, presta atención, presten mucha atención a lo que... Le voy a pedir a los hermanos que se sienten y dejen al gato tranquilo, que si quiere escuchar la palabra de Dios, capaz que se convierte más que algún hermano que está aquí. Así que déjenlo, por favor. No hay ningún problema. Ya se irá. Y si no, que se quede aquí a escuchar la palabra. Porque quizás el movimiento de todos los hermanos en busca del gato que tenemos aquí para ahuyentar las ratas genera más distracción que el mismo gato que está por aquí. Y si quiere que suba a predicar, no hay problema. Escuche esto porque es muy importante. Y aquí va a ser el inicio de que tú puedas comprender cuáles son esas balizas, esos tips que Dios te da a través de la Escritura para que puedas recibir la bendición de Dios. Dice: e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos: si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¡Qué importante, pastor, es eso! Ofreció votos, ofreció promesas a Dios. Pastor, si Dios me da un trabajo, lo voy a servir toda la vida. Mentiroso, Dios te va a dar un trabajo y no te congregas más. Pastor, si Dios me da esposa y esposo, vamos a servir a Dios. Mentirosa, Dios te da el esposo y no lo dejas venir a la iglesia. Ay, después es: pastor, oro a Dios y no me escucha. Claro que no te va a escuchar, nunca te va a escuchar, porque no has hecho un voto. Y si has hecho un voto, lo hiciste de forma mentirosa. Y la Biblia dice que no prometas si luego no vas a cumplir. Mira lo que hizo esta mujer. Dice: Señor, lo que yo más deseo es un hijo. Y si tú me lo dieses, yo te hago una promesa, te hago un voto que te lo entregaré a ti. Será para ti. Será mi ofrenda a ti. Y sobre él no pasará navaja. ¿Sabes qué significa eso en su cabeza? Sobre él no pasará navaja en su cabeza. Significa: voy a hacer todo lo necesario para que él esté de alguna manera integrado a ti. Son actos, eso se llamaba el voto nazareo. Y las madres que querían entregar a sus hijos a Dios no los rapaban. Y era una señal de que esa mujer estaba procurando que su hijo busque a Dios con todo su corazón. Esa es la promesa que Ana le hace a Dios. Las mismas que le hacemos nosotros, ¿verdad? Señor, si tú me das un trabajo, yo prometo que voy a servirte y voy a ofrendar a la iglesia. Señor, si tú me sanas, te voy a servir. Y luego que sales de la enfermedad, te vas a servir al diablo afuera, a ese sí, todos los días de tu vida. Qué tremendo, ¿no? Teniendo la realidad de la palabra de Dios que nos enseña cómo actuar. ¿Cuántos han hecho votos aquí? ¿Cuántas promesas le hicimos a Dios que no las cumplimos? ¿Cuántas veces le dijimos a Dios: ay, Señor, si tú me ayudas aquí, yo haré esto. Si tú me ayudas allá, yo haré lo otro. Si tú me sacas mi depresión, y luego que Dios te saca la depresión, te vas a las fiestas, en vez de venir a la iglesia a darle gracias. Y es así, ¿verdad? Parece que esta historia no la sabíamos, pastor. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si tú te dignares a mirar mi aflicción, yo te prometo que te voy a dar a mi hijo. Y dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando, el sacerdote observaba que ella movía la boca, gesticulaba. Y él pensó que estaba ebria. No pudo discernir ese hombre. A pesar de ser un sacerdote, no tenía ni siquiera discernimiento.
y no pudo discernir el corazón de esa mujer. Ella no lloraba porque estaba ebria. Ella lloraba por amargura del corazón. Y dice así: pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y el sacerdote la tuvo por ebria, mas ella estaba hablando con todo su corazón. ¿Hace cuánto que no haces una oración de corazón, de lo profundo de tu alma? ¿Sabes qué dice la Biblia en Segunda de Reyes? Este pueblo de labios me honra. Y sí, vienen a la iglesia y dicen: ay, te amo, Jesús, alabado sea tu nombre, cantan las adoraciones, las alabanzas, oran, pero su corazón está lejos de mí. Porque no han comprendido cómo llegar a la presencia de Dios. Y se llega con el corazón, con lo profundo de tu alma. No es solo cuestión que se muevan tus labios. No solo es cuestión de que se escuche tu voz que cantas a Dios. Es lo que hay en el corazón. Dice que Jesús estaba caminando con sus discípulos. Y en determinado momento ven una escena típica de Israel y de esa época, que los famosos religiosos, llamados fariseos, que se presentaban ante el mundo como hombres que servían y buscaban a Dios, estaban con la cara como así, una cara de no haber dormido porque ayunaban y hacían largas oraciones en las esquinas de las plazas. Y la gente pasaba y los veía que oraban, los veían. Y dice Jesús, cuando los ve, le dice: no seáis como ellos. ¿Cómo? Ellos oran mucho, ellos ayunan en tu nombre. No seáis como ellos, dijo. Porque a ellos les encanta mostrarse en las esquinas orando. Y les encanta mostrarse de alguna manera ayunando para que la gente los mire y diga: ay, qué hombres de Dios que son, cómo actúan. Sin embargo, su corazón está muy lejos de mí, le dijo el Señor. Son cosas de hombres. ¿Cuán importante es el corazón, pastor? ¿Cuán importante es la pureza en el corazón al orar a Dios? Porque eso te va a dar comunión con Dios. Dice que Ana oró de todo su corazón. Fue tal la oración que hizo que el sacerdote pensó que estaba ebria, emborrachada. Sin embargo, ella estaba orando con todo su corazón. Él no lo podía entender, solo Dios lo podía ver. Luego dice así: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: mira las respuestas de esta mujer a un sacerdote, a la supuesta máxima autoridad espiritual de aquel momento de esa nación. Mira la respuesta de una mujer de Dios, de una mujer que entendía el plan, que entendía cómo tenía que acercarse a Dios. Dice así: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío. Ni siquiera lo menospreció, simplemente le dijo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que derramo mi alma delante de Jehová. Ahí está el secreto, pastor. Hay que derramar el alma. Exactamente, hay que derramar el alma. Eso es. Ese es el secreto para encontrarse profundamente con Dios y para que Dios venga de alguna manera a tu auxilio. Tienes que derramar tu alma. Tienes que entregar tu corazón. No solo fue la cuestión de una promesa. Entonces Dios empezó a ver los requisitos. A ver, vamos a hacerlo pragmático. Obviamente que no fue así, pero para que lo entienda. A ver, Dios agarró la planilla y dijo: ¿quién está ahí orando? Ana. A ver, derramó su corazón. Lo hace con toda su alma. Dio promesas a Dios y comenzó a ver los requisitos. Y cumplía con todos los requisitos para que esa persona sea bendecida, para que esa persona pueda recibir un milagro en su vida. Movió el corazón de Dios. ¿Sabes que hay pocos lugares en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, donde dice la Biblia que Dios se maravilló, que Jesús se maravilló, o que Jesús se admiró de ciertas personas?
Y todas ellas cumplían con estos requisitos, derramaban su alma. Clamaban a Dios con todo su corazón y hacían votos hacia Él, promesas que iban a cumplir. Dice las Santas Escrituras, luego venimos nuevamente aquí, que Jonás, un profeta de Dios, Dios lo manda a predicar a una localidad llamada Nínive. Y este profeta desobedece, no quiere ir ahí, por miedo, por diferentes circunstancias, él no quiere ir ahí. Entonces saca un boleto de barco y se va hacia el lado contrario de Nínive. Y cuando se sube a la nave, dice que la nave llega a cierto lugar del océano y comienza a venir un huracán sobre ellas. Un gran problema. Y en la nave no estaba solo Jonás el profeta, sino que había un montón de marineros y el capitán de la nave. Y dice que el huracán comenzó a azotar la nave. Ese huracán lo había mandado Dios. Era una gran lucha, una gran prueba. Los marineros pensaron que iban a morir todos. Y dice que cada uno empezó a orar a su propio Dios. Como cuando vienen los problemas, ¿no? Algunos le oran a San Cayetano, otros a San Expedito, otros le oran a la Virgen del Valle, de Luján, de qué sé yo, hay tantas vírgenes. De todos los colores y nombres. Otros claman a su Dios, otros al Buda. Bueno, estos empezaron igual. Unos oraban a Marte, otro a Júpiter, otro al Dios del cielo. Vaya a saber. Y dice que Jonás dormía, a pesar de que la calamidad venía. Lo despiertan a Jonás y le dicen: Jonás, ¿por qué eres tan dormilón? ¿No ves que nos vamos a morir todos? Ora a tu Dios. Quizás Él nos salve. Así es la mente del hombre del mundo, ¿verdad? Y de la mujer del mundo. Que venga la solución de donde venga, no importa. Vamos al hechicero, al curandero, al médico a la vez. Listo, cualquiera. El nene está con problemas. Parece que el pastor que no sé, comió mucho. Bueno, llévala a la curandera que lo cure del empacho y también al pediatra para que, no sé, le dé alguna pastilla y así. Y también llévalo a la iglesia para que el pastor le ore. Y la gente piensa que eso es ser precavido. Y bueno, hay que ir por todos lados, pastor. Tú vas al hospital y la gente que tirada en la cama acepta a cualquiera. Vienes tú y dices: ¿quiénes son ustedes, evangélicos? ¿Quiere aceptar a Cristo? Sí, por favor, hágame la oración, pues no sé si de acá salgo. Y la gente: Señor Jesús, salís de ahí y entra el del Buda y dice: ¿quién es el Buda? ¿El gordito? Sí, vamos con el Buda también. Aceptemos al Buda, Alá, al Buda, a Jehová, a todo. Y después entra el cura. ¡Ay! Llegó el cura. Deme las estampitas que quiera. Me rodeé la cama con estampitas. Cuando tú no conoces a Dios, tienes esas actitudes. Y dice que estos no es como Ana. Ana sabía dónde ir. Ana en su problema acudió al templo. Ana en su problema entendió que tenía que derramar su corazón, y Ana entendió que tenía que prometer, hacer votos a Dios, y que el milagro que Dios le dé iba a ser para glorificar a Dios. Tu milagro, ¿para quién es? ¿A quién glorifica el milagro que Dios hizo sobre ti? Pastor, Dios me sanó de las piernas, no sabes cómo bailo cumbia. Ay, glorifico ahí. Pastor, Dios me sanó de esta enfermedad, no sabe. Dios me dio trabajo y glorifico al mundo. ¿Entiendes lo que hizo Ana? Anótalo, paso por paso, sus problemas, al templo. Entregó su causa derramando el corazón. Hizo promesas a Dios de que si el milagro que necesitaba venía, ese milagro iba a ser para glorificar a Dios. ¿Verdad? Se lo daría a Dios su milagro, para que Dios lo multiplique, para que Dios fructifique ese milagro, ¿verdad? Entonces, si Dios te sacó de la muerte, ¿por qué no le sirves? Si al fin y al cabo, ¿para qué te sanó? Y si Dios te prosperó, ¿por qué no le sirves? Si para eso lo hizo. Dice la Biblia, y luego vuelvo a Jonás y luego vuelvo a Ana, que Dios sanó a 10 leprosos. 10 personas inmundas físicamente que nadie quería ni siquiera ver y los tenían a lo lejos. Y dice que solo uno vino a darle las gracias y a decirle:
¿qué debo hacer, Señor? ¿Para qué me sanaste si no es para servirte? ¿Para qué me sanaste si no es para glorificarte? Luego el Señor se va en una nave a Gadara, en un barco, y aparecen 2 endemoniados, feroces en gran manera, que aún los ataban con grillos, y dice que el Señor los liberó. Y cuando estos hombres estaban sentados, lúcidos, tapados, todo el mundo atónito, asombrado del gran milagro que el Señor había hecho, ellos se quisieron subir a la barca con Jesús. Dijeron, si tú nos liberaste de los demonios que tenemos, ¿sabes a cuántos endemoniados en esta iglesia Dios liberó? Y se fueron al mundo a decirle al diablo en la cara, mira, Dios me sacó los demonios, pero acá vengo para que me pongas más. Ana dijo, si tú te dignares y me dieres este milagro, yo te lo voy a dedicar. ¿Sabes qué significa eso? Significa que el milagro que Dios hizo en tu vida tiene que glorificar a Dios. Si Dios hizo un milagro en tu vida, tú tienes que contarle a la gente lo que Dios hizo en tu vida. Tú tienes que mostrarle al mundo que lo que Dios hizo en tu vida es para glorificar su nombre. Y dice que estos 2 endemoniados se quisieron subir a la barca con Jesús. Y Jesús le dijo, no, este no es tu camino. Este no es su camino. Yo me voy con los discípulos. ¿Y qué debemos hacer? Y Jesús le dijo, vayan por todas las localidades que hay por aquí y cuéntenles a la gente la misericordia y lo que Jesús hizo por ustedes. Díganles que yo libero, díganles que yo sano, díganles que no importa la situación, que ustedes estaban como furiosos en un cementerio, desnudos, atados con grillos, llenos de demonios, y vino Jesús y los liberó. Ese es su voto. Ese es el voto que ustedes tienen para conmigo. Y dice que agarraron los 2, se despidieron todos y salieron, dice la Biblia, a predicar lo que Jesús había hecho. Pero hay gente que no entiende. Señor, dame un milagro, ¿para qué? Señor, escúchame, ¿para qué? Y no entienden cómo son los requisitos. ¿Puedes venir a la iglesia a clamar a Dios? Claro, por supuesto. Aquí está Él. ¿Puedes derramar tu corazón? Claro, es lo que Dios está esperando, que derrames tu corazón. Con la amargura que tengas, con la tristeza que tengas, pero que derrames tu alma realmente. Y que si viene el milagro, se lo des a Él. Que ese milagro glorifique a Jesús. Dice que lo levantan a Jonás, le dicen, dormilón, ¿no ves que nos vamos a morir todos aquí? Y lo llevan a la cubierta y le dicen, ora a tu Dios. A ver, quizás Él tenga misericordia y nos escuche, porque nuestros dioses no nos escuchan. Y la nave estaba que se partía en pedazos. Y en un momento Jonás dice, esta tormenta es por mi causa. ¿Cómo por tu causa? Sí. Le dice, yo soy profeta de Dios. Y Dios me mandó a cumplir con un objetivo y desobedecí. Y dice que los marineros dijeron, ¿cómo que eres profeta de Dios y abandonaste el plan de tu Dios? Ahora vamos a morir todos. Acá no se salva nadie, dijeron. Ahora sí, este mal viene de tu Dios. Y es un castigo. Y nos va a matar a todos. Entonces Jonás dice, no, tírenme al mar. Tírenme a mí en el medio del mar. Y sálvense ustedes. Ellos dijeron, jamás vamos a hacer eso. Tras que vino este mal, si tú eres un profeta de Dios y te tiramos en el mar, peor, Dios nos va a castigar más. Y empezaron a alivianar la nave y empezaron a pelear contra Dios. Y el profeta le decía, no hay manera, Dios me está diciendo que me tiren al mar. Y ellos empezaron a pelear contra Dios. Dijeron, no, no te vamos a tirar. Por ignorancia, por desconocimiento, por dureza de corazón. No entendían cómo Dios trabajaba. Y dice que empezaron a alivianar la nave, o sea, tiraban los enseres, todo lo que no servía, a fin de que la nave en el medio del huracán flote como pueda. Y se dieron cuenta que no podían más. Entonces en un momento dice que ellos oraron a Dios y derramaron su corazón al Dios de Jonás.
Y cuando derramaron su corazón, dice la Biblia que ellos hicieron votos. ¿Qué es eso, pastor? Promesas. Le dijeron, Señor, oh Dios de Jonás, si nosotros nos liberamos de esta tormenta, te vamos a buscar y tú serás nuestro Dios. Dice la Biblia que hicieron votos.
voy a terminar convirtiendo en cizaña a ellos. Pero hay padres que no les interesa nomás. No les interesa si sus hijos vienen a la fe. No les interesa. Luego los tienen que ir a buscar a los hospitales, a la calle. No les interesa darle las herramientas, la palabra de Dios. Y luego vienen aquí y dicen, ay, Señor, yo te entregué a mi hijo. Mentiras. Nunca hiciste un voto. Nunca hiciste una promesa a Dios. Simplemente jugaste a la religión. Y si se lo digo es porque uno se cansa de ver estas cosas. Por eso cuando vienen los padres a entregar a sus hijos, yo le digo, mire, esto no es una religión. Esto es un estilo de vida. Es como los famosos padrinos, ¿verdad? Que no sirven ni para espiar la gran mayoría. Porque el verdadero padrino tiene que cumplir una función, ¿verdad? ¿Cuál es la función del padrino? Pastor, nada, va a la iglesia, está ahí, mira, pone unos pesos también, porque acá todos tienen que poner pesos. Y todos a la casa, ¿no? La función de un padrino es que si los padres no están, el padrino toma el lugar del padre. Esa es la función de un padrino. A mí un día mi hermano me llama y me dice, quiero que seas el padrino de Cintia, mi sobrina. Le digo, pero no voy a ir al bautismo católico apostólico romano porque tú sabes que yo soy pastor. Y tú sabes que yo no creo en eso. Pero si quieres que sea su padrino, no tengo ningún problema. El día que tú no estés, yo voy a estar al lado de ella. Y la voy a ayudar en todo lo que pueda, porque esa es la función de un padrino, ¿verdad? Ese es el compromiso que hace un padrino. Voy a estar ahí al lado para orientarte. No jugar a la religión. No jugar a estas cuestiones litúrgicas que hacemos inclusive aquí. Y a veces los pastores tenemos que bajar la cabeza y decir, bueno, está bien, vení, traerlo al pibe y lo entregamos, ya está. Cuando ni siquiera tú te entregaste de corazón y quieres entregar a tu hijo. Primero te tienes que entregar tú. Primero te tienes que sanar tú. Porque ¿cómo un ciego irá a sacar a otro del pozo si está ciego? Primero tienes que estar bien tú para después poder bendecir a tu familia. Entonces viene Ana y le dice a Elí, aquí está. Y no es que lo abandonó, lo veía todos los días. Simplemente lo entregó al templo para que él conozca de Dios. Para que Dios haga con él lo que él quiera hacer. Quizás el portero, quizás simplemente se congregue, quizás sea un hombre piadoso en la tierra, pero Dios tenía un plan fabuloso con el milagro de Ana. Dios tenía un plan maravilloso con el milagro de Ana. No era solo el milagro para Ana, iba a ser uno de los jueces, sacerdotes y profetas más grandes de la nación. Y dice que Samuel, chiquitito, empezó a entender el plan de Dios. Y andaba por la iglesia así saltando como los nuestros, ¿verdad? Y no sabemos lo que Dios hará de nuestros hijos. Capaz que alguno de los hijos que tenemos aquí sea uno de los últimos predicadores de estos tiempos. Y dice que Samuel iba creciendo en la fe y en el cuerpo. Y en un momento Dios le habló y lo llamó Samuel. Samuel, Samuel. 3 veces lo llamó. Y esa ya es otra historia, es la historia de él. Y de ese milagro se constituyó uno de los jueces, de los profetas y sacerdotes más grandes de una nación. Eso es un milagro de Dios. Para eso Dios quiere hacer un milagro en tu vida, para que su nombre sea glorificado. Dice Salmo 62:8, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es tu refugio. Ese es el secreto, derramar tu corazón ante Dios y cumplir tus promesas. Si te acercas a él, derrama tu corazón. Si le pides algo a Dios, cumple tu promesa cuando Dios haga el milagro. Dice así, y voy a leer este último versículo. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Levántate y da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos.
que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Quieres ver el milagro de Dios? Cumple con los requisitos. ¿Quieres ver la mano de Dios? Entrégate de corazón. Ora con todo tu corazón. No hagas de esto una religión. ¿Quieres hacer una religión? Hay muchas allá afuera. Elige la que quieras y vete a hacer religión. Aquí no tienes que hacer una religión. Aquí tienes que tener un encuentro profundo con Dios. Y lo que prometes, cúmplelo. Y lo que Dios te dio, la salud, el trabajo, la inteligencia, el milagro que le has pedido y llegó, tienes que hacer que con él se glorifique a Dios. ¿O tú crees que Dios te sacó de las drogas y del alcohol para que otros no sepan lo que Él hizo? Tienes que anunciarle al mundo lo que Él hizo. A tus compañeros de trabajo, a tu familia. Tienes que contarles el milagro que Dios hizo para que tu milagro prospere, como prosperó el hijo de Ana. Y ese milagro se transformó en un milagro aún más grande todavía. ¿Entiendes cómo es? ¿Entiendes por qué está su historia? Ella es una baliza. Ella es alguien que nos muestra cómo debemos hacer. Derramar nuestro corazón ante Dios y cumplir con nuestros votos. Cumplir con nuestras promesas. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Y llegó Ana al templo y le dijo: Elí, aquí está el milagro. Y yo le prometí a Dios que le daría este milagro para que Él haga conforme su voluntad. Y lo dejó allí en el templo para que aprenda la fe, para que aprenda la esperanza. ¿Sabe Dios si Ana lo vio crecer? ¿Sabe Dios si Ana vio en lo que su hijo se convirtió? Pero lo que Dios hizo con ese joven, con ese niño, fue extraordinario. Y eso es lo que Dios hace en el corazón de sus hijos, cosas extraordinarias. Pero tienes que derramar tu corazón. ¿Sabes? La mujer que tocó el manto de Jesús, dice la Biblia que ella derramó su alma también en la búsqueda de Jesús y arriesgó aún su vida para recibir un milagro de parte de Dios. Quizás ella nunca se enteró que iba a estar su historia aquí, que lo que ella hizo iba a formar parte de una historia que nos iba a servir a todos para saber cómo teníamos que buscar a Jesús, aún en el riesgo, aún en el piso, porque esta estaba tirada en el piso tratando de tocar aún su manto. En fe, no siempre llegaremos a Dios intactos. Dios sabe que a veces venimos con el poco aliento que nos queda. Pero si lo hacemos con el corazón, si lo hacemos cumpliendo nuestras promesas, la Biblia nos promete que nuestra vida será como la de ella. Una vida que, si tú quieres leer el otro capítulo, dice el cántico de Ana. La que estaba triste, la que estaba angustiada, la que tenía amargura, ahora estaba escribiendo una canción. Y dice así, el cántico de Ana. Léala usted. Y donde ella canta agradecida a Dios, agradece con una canción que fue tan importante y tan del espíritu y su corazón, que el Señor permitió que esté escrita aquí en las Santas Escrituras, para que nosotros también la podamos cantar con el corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. He escuchado tu palabra. Y quiero aceptarte en mi corazón. Y quiero aceptarte en mi corazón. Quiero derramar mi alma. Quiero derramar mi alma. Mi corazón. Mi corazón. Ante ti. Ante ti. Cumpliré mis promesas. Cumpliré mis promesas. Te buscaré. Te buscaré. Te serviré. Te serviré. Hasta el día que tú me vengas a buscar. Hasta el día en que tú me vengas a buscar. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.